¿Cómo describiríamos el trabajo o el papel de los líderes dentro de la iglesia local? Es importante porque los líderes deben entender su papel y también los miembros deben tener una expectativa saludable de sus líderes al mismo tiempo. La Biblia usa la palabra ancianos para describir los hombres experimentados, sabios, con un nivel de madurez en la fe. Se usa la palabra obispos para describir a los hombres que ven todo el panorama, supervisan toda la obra de la iglesia local, incluyendo el uso del dinero del Señor. Estas palabras son descripciones maravillosas del trabajo de los líderes de la iglesia local, pero la Biblia usa otra palabra para describir los mismos líderes, y esta palabra es la palabra pastores. Desafortunadamente, algunos de las iglesias denominacionales usan esta palabra incorrectamente. Usan la palabra pastor para referirse al líder singular de la iglesia. Ellos generalmente se refieren al predicador y solo hay un pastor de cada iglesia. Este hombre está por encima de todo. Y este no es lo que la Biblia ha usado, esta palabra. Entonces, en esta lección me gustaría examinar cómo el Señor usa esta palabra, pastores, para definir su papel como Él lo quiere. Entonces, ¿cuál es la obra de los pastores? La palabra en griega, poimen, significa alguien que cuida ovejas. Y esta palabra, pastor, en el Nuevo Testamento, se usa 29 veces, y en el Antiguo Testamento 79 veces. Y por eso el papel del pastor con ovejas era muy conocido en la tierra de Israel. Y en el Nuevo Testamento, específicamente, 6 veces, literalmente, los pastores con ovejas, 5 veces como figuratura, como los líderes de la gente, 6 veces de Jesús, nuestro pastor, y 3 veces, y este es nuestro enfoque, 3 veces los líderes de una iglesia local, solo una vez en forma sustantiva y 2 veces como verbo. Este siempre en plural, pastores, en referencia de los líderes de una iglesia local. Por favor, vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Porque Pablo dice sobre Jesucristo. Este tiene una referencia a Jesucristo cuando Efesios 4:11 dice, y Él, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esta es la única vez como sustantivo se usa para referirse a los líderes de la iglesia local. La palabra pastores aquí se refiere a los ancianos, los obispos, no al predicador. Sí, es posible que un predicador sea uno de los pastores, pero no todos los pastores son predicadores. Esta palabra se encuentra como verbo 2 veces en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Hechos 20 y 1 de Pedro 5.
En estos versículos encontramos cada una de estas tres palabras usado intercambiable. Entonces vamos a Hechos. Hechos capítulo 20. Y en versículo 17, Hechos 20, 17, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia allá en Éfeso. Entonces este grupo de personas son ancianos. Pero en versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo has puesto por obispos. Entonces los ancianos son obispos también. Y en el mismo versículo, para apacentar a la iglesia del Señor. Este verbo, apacentar, es el verbo de pastor. O en la Biblia de las Américas, pastorear. Entonces, la acción de cuidar, proteger y alimentar a las ovejas del Señor. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, también 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro está hablando con los ancianos. En versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ellos tienen una responsabilidad. Los ancianos tienen una responsabilidad. Dice en versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esta palabra, cuidando de ella, es un verbo de obispos, cuidando. Pero la primera palabra aquí, apacentar la grey de Dios, es el verbo de esta palabra pastor. Entonces, esta palabra anciano se usa 15 veces y los obispos 6 veces, los pastores 3 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra, los pastores, solo usa 3 veces, pero esta palabra es muy útil para ayudarnos a entender su papel. También en español, la palabra pastores se encuentran 3 veces en Hebreos capítulo 13. También, pero se traduce de otra palabra, no es poimen en griega. Y la estudiaremos en otro sermón, Hebreos 13. Pero, otra vez, 1 de Pedro 5. Pedro usa 3 contrastes para describir la motivación de los obispos, los pastores, con un contraste de no, el negativo, y sino, y lo positivo. Dice aquí en versículo 2, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Esta es su motivación. Los pastores son todos voluntarios. La iglesia nos nombra, pero debe aceptarlo voluntariamente. He conocido hombres que dijeron, no quiero decir, no quiero servir, a menos no ahora. Es demasiado complicado en mi vida hoy en día, es demasiado difícil, tengo otras cosas de hacer, quizás en el futuro. Por lo tanto, ellos no sirven. Es solo para aquellos que sirven voluntariamente. Y, número 2, dice, no por ganancia deshonesta, sino ánimo pronto. Los pastores no están motivados por el dinero, sino por su amor por el Señor y sus hermanos. Nunca he conocido a un hombre en la iglesia que se haya convertido en pastor por el dinero. Pero he visto muchos ejemplos
de pastores en el mundo denominacional que usa su posición para ganar más dinero. Esa es obviamente la motivación equivocada. Los ancianos en Jordan Park, en Alabama, donde yo sirve como un anciano, hacen el presupuesto con información con los diáconos y otros, pero no manejan las ofrendas solos. Confían en otros hermanos que lo cuentan, lo depositan en el banco, escriben los cheques y llevan los libros. Es un grupo de individuos que tiene este obra. Es una salvaguarda de la tentación para todos. Y número 3, dice, no como tienda señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Su autoridad no está de sus mandatos, sino en su ejemplo, su experiencia, su servicio en la grey. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los pastores sirven a los demás. En su tiempo, el príncipe de los pastores los va a exhortar. Vamos a la libro en el Antiguo Testamento de Ezequiel, por favor, Ezequiel 34. Ezequiel 34, el profeta en el Antiguo Testamento, Ezequiel 34. Este concepto de los líderes del pueblo de Dios son llamados pastores, no es nuevo. Los gobernantes y sacerdotes del Antiguo Testamento se llamaban pastores también. Este era el tipo de liderazgo que Dios estaba buscando, tiene responsabilidades. Ezequiel escribió cuando los babilonios estaban destruyendo a Judá a causa de sus pecados. Cada persona era culpable ante Dios por sus pecados, pero gran parte de la culpa eran en los líderes, los pastores. Estos pastores estaban haciendo exactamente lo que Dios le dijo a los pastores en el Nuevo Testamento que no hicieran. Entonces sus pecados son en esta descripción. Entonces, hermano Alberto va a leer versículos 1 a 6. Y cuando enfoque en este contraste de la motivación de pastores en el Nuevo Testamento, en contraste de estas personas en el Antiguo Testamento. Versículo 1 a 6, por favor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra,
fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Ok, gracias hermano. Yo no puedo pronunciar estas palabras en estos versículos. Gracias hermano. Pero hay un contraste, ¿no? Entre la motivación en el Nuevo Testamento de los pastores y estas personas culpables de muchos pecados. Y un contraste también porque Pedro dice en 1 de Pedro 5:4 que hay una gran bendición a los pastores fieles a Cristo, una corona por su servicio. Pero en contraste, note versículo 10, por favor, hermano. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Entonces, por sus pecados, Dios los juzgó. En estos versículos, los pastores de Dios hoy en día deben servir entonces voluntariamente, con ánimo pronto, siendo ejemplos de la grey. Y hay una profecía quizás de la restauración de Judía o quizás del Mesías en versículo 11 y 12. Una esperanza en el futuro para nosotros. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Gracias, hermano. Entonces Dios prometió un nuevo día cuando el Mesías, Jesucristo, será la verdadera pastor de las ovejas. Y Él es nuestro pastor. Hoy en día tenemos la cumplimiento de esta profecía sobre Dios y sus ovejas. De hecho, Jesús nos ha dado un maravilloso ejemplo de lo que significa ser pastor. Como este ejemplo, Él define el papel de pastores. Entonces, vamos a entender un poco más de su papel. Los pastores conocen a las ovejas. Vayan conmigo a Juan capítulo 10. En este contexto, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Él tiene este papel para nosotros. Y este capítulo, este contexto, describe este papel de Jesús y es una ilustración de los pastores de la iglesia local. Entonces, en capítulo 10, en versículos 2 y 3, dice así: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre, y las saca. Estamos más acostumbrados con el cuidado de ganada, de vacas, de rebaño de ovejas. Sin embargo, no es lo mismo. Hay una diferencia en un vaquero con vacas y un pastor de ovejas. Y esta diferencia era en la estrecha relación entre el pastor y las ovejas. Las ovejas no se mataban cada año para alimentarse como las vacas. Las ovejas vivieron muchos años, hasta 10 años a veces. Cada año se les cortaba la lana.
El pastor conocía a cada oveja por su nombre, por su personalidad, por su apariencia. El pastor de las ovejas juega como sus ovejas. Es importante que los pastores de la iglesia local juegan como las ovejas también. Sí, los pastores de la iglesia local necesitan reunirse regularmente en una habitación a solos y hablar sobre el trabajo. Pero también necesitan vivir entre los miembros, hablar con los miembros, conocer los nombres, las vidas de los miembros, sus debilidades, sus fortalezas. Los pastores conocen a las ovejas, huelen como las ovejas. Y también los pastores guían a las ovejas, no las empujan como el vaquero. ¿Han visto las películas de esta ilustración? El vaquero va detrás de las vacas en su caballo, gritando, golpeando sus chaparreras, empujando las vacas. Lo siento, necesito un poco de agua. Los vaqueros no tienen ningún problema con agua, pero un predicador sí. En contraste, Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 4 y 5, cuando ha sacado fuera todos los propios, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si las ovejas se acostumbran a la llamada del pastor, el pastor a veces canta en el piso para calmar el rebaño. En invierno, en la época de esquila, el pastor lleva a sus ovejas a un pueblo. Todos los pastores ponen todas sus ovejas en solo corral y una persona cuida durante la noche. Por la mañana, las ovejas son mezclan y tienen que cepillarlas. No están marcadas como las vacas. Las ovejas reconocen la voz del pastor y se separan a las demás ovejas cuando él les llamara. Salen del pueblo y las ovejas los siguen. Confían en él. Note otra vez en versículo 4. Va delante de ellas y las ovejas le siguen. Jesús es el buen pastor. Él no solo nos dijo qué hacer, sino que nos mostró qué hacer en su vida. Caminó por los colinas y valles de la vida por fe delante de nosotros, mostrándonos el camino. Los pastores de esta iglesia local también deben guiar el rebaño, pero primero deben caminar en el camino de Jesús ellos mismos. Es importante que las ovejas de la iglesia local sigan a Jesús. Él es el buen pastor. Y necesitan seguir a los pastores de esta iglesia que están guiando el rebaño en los caminos de Jesús. Podemos caminar por los caminos difíciles de la vida si tenemos a alguien a seguir. Sí, los pastores guían a las ovejas, no las empujan como el vaquero. Y también los pastores aman
a las ovejas. No son los ladrones ni los asalariados. Juan, capítulo 10, versículo 1 y 2, dice así: de cierto os digo, el que no entra en la puerta, en la redel de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por puerta, el pastor de las ovejas es. Ladrón no le importa la seguridad de las ovejas. Era egoísta. Y también un contraste en versículo 11 y adelante. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado oye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. El asalariado es alguien que está motivando de dinero. Este es su trabajo, y poco por amor de las ovejas. Cuando llega al peligro, oye, y las ovejas son devoradas del lobo. Los hombres se convierten en pastores en la iglesia local. Son hombres que deben amar a las ovejas lo suficiente como para guiarlos en los caminos del Señor. A veces este es difícil, a veces este es un camino duro, a veces los pastores tienen que sacrificar su tiempo, su energía, incluso sus vidas por las ovejas. Otra vez, aquí en Juan, este ejemplo de Jesucristo, versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Un pastor ama a las ovejas, da su vida por sus ovejas. He leído que si el rebaño tiene que caminar por un camino difícil o peligroso, al pastor camina delante de ellos y le pide que lo sigan. Con él al frente se siguen seguras. Las ovejas conocen la voz de los pastores y cómo caminan. Por eso los siguen. No seguirán a otros. He hablado con cristianos que han estado en iglesias sin ancianos y luego son parte de una iglesia con ancianos. Y todo dice que en una iglesia con ancianos hay una influencia calmante con un buen grupo de pastores. Verdaderamente los caminos de Dios funcionan bien. También los pastores alimentan el rebaño. Van conmigo a Hechos otra vez. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Vamos a leer este versículo casi cada noche, pero note detalles diferentes. Porque aquí, Hechos 20, 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros
Primeramente, mirad por vosotros. La obligación principal de los pastores es mantenerse puros y fieles a Dios. Deben seguir creciendo, madurando, alcanzando a Dios cada día. Pero Pablo dice, en versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo dice también es necesario tener un signo de madurez. Es la capacidad de cuidar a las necesidades de los demás, no solo de las propias. ¿Cómo cuidan los pastores de las ovejas, de los ladrones? Apacentar la grey. Significa, es importante tener una alimentación cada día de la palabra de Dios. Las ovejas tienden a concentrarse en un pasta hasta que se lo comen por completo. Pero los pastores están pensando en la próxima pesto, en la próxima alimentación, en una dieta completa para sus ovejas. Necesitamos ser alimentados espiritualmente todos los días. Necesitamos ser alimentos con verdad para ser sanos espiritualmente. No por comida chatarra o veneno, solo la pura doctrina de Jesucristo. Y por eso dice en versículo 30 y 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo estaba enfocando en la relación con Dios y la palabra de Dios para fortalecerse. Los lobos y los falsos maestros están en todas partes. No es una cuestión de si vendrá, sino de cuándo. Necesitamos saber la verdad antes de que venga. Sí, los pastores alimentan el rebaño y también los pastores rescatan a los perdidos. Van conmigo a Lucas capítulo 15. Lucas 15. En este contexto, Jesús estaba enseñando a los fariseos y escribas porque estaba pasando tiempo con los pecadores. No era porque Él quisiera unirse a ellos en su pecado, sino porque quiere salvarlos de sus pecados. Y usa esta ilustración para nosotros a entender y ellos entender mejor su papel. Capítulo 15, versículo 4, por favor. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja los 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y por 99 justos que no necesitan arrepentimiento.
Esta ilustración enfatiza un punto importante por los pastores. Los pastores cuidan de cada oveja. Los pastores buscan a cualquier oveja que se haya perdido. De hecho, gran parte de los esfuerzos de los pastores es dejar a los 99 miembros fuertes para ayudar al miembro débil, el que se fue de nosotros. Ellos son los que el diablo va a matar. Es la verdad que todos nosotros tenemos responsabilidades. De hecho, muchas veces los miembros se ven las cosas antes de que les vean los pastores. Entonces, suena la alarma. Desafortunadamente, algunas ovejas huelen de los pastores. No beberán el rebaño. Ellos a veces saltan de los hombros. No podemos obligarlos a seguir a Jesús, pero podemos animarlos, podemos advertirles de los peligrosos del pecado. Podemos hablarles de las bendiciones en Cristo. Podemos ayudarles a llevar su cargo. Dios está mirando. Los ángeles están mirando y tendrán gozo cuando una oveja regresa al baño. Cada iglesia del Señor necesita tener un liderazgo que es describe como ancianos, obispos y pastores. Que el Señor continúe bendiciendo a los hombres de esta iglesia, que son líderes de acuerdo con el modelo de Dios. Los caminos de Dios funcionan siempre. Tal vez en esta audiencia hay una persona que comienza su camino hacia la madurez. Hoy es el día de salvación. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Arrepiéntese de sus pecados. Confiese su fe en Él. Bautícese para perdón de sus pecados y comienza la vida del servicio de Dios. O si es un cristiano, como un rebaño perdido, pero ha vuelto a caer en pecado. Hoy es una oportunidad para regresar. Todos nuestros y los ángeles en los cielos, vamos a gozar con usted. Por favor, hágalo saber